compañeros docentes reciban cordial saludo. Mis compañeras Alejandra Ramírez, Luyolima Cuellar, Paula Idagarra y quien les habla, Hipólita Alegría, estaremos presentando la ponencia acerca de los primeros modelos que surgieron bajo la inspiración sistemática para el tratamiento de familias en Estados Unidos, y estaremos dando datos de quién fue el creador de la terapia familiar estructural, y es Salvador Minuchin, quien nació el 13 de octubre de 1921 en San Salvador de Jujuy, una ciudad de la provincia Entre Ríos en Argentina. Formó parte de una familia de inmigrantes ruso-judíos que se sentó en una población de costumbre judía en una zona rural de Argentina. Salvador fue el mayor de los 3 hijos que tuvieron Clara Tocalchier y Mauricio Minuchin. Su padre fue propietario de una tienda. Por muchos años de él aprendió valores, afecto, responsabilidad. Durante la crisis que se vive en Argentina, le obligaron a dedicarse al pastoreo de caballo. Durante su educación secundaria, tomó la decisión de ayudar a jóvenes con problemas de delincuencia, decisión que fue influenciada por una idea de uno de sus profesores de psicología. La razón para llevar a cabo este acto social nació al compartir los pensamientos y estudios del filósofo Jean Rousseau, quien explicó que los delincuentes eran víctimas de la sociedad de la que formaban parte. A los 18 años, Minuchin empezó su educación a nivel universitario. Ingresó en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, para estudiar medicina. Terminó en 1948. Pasó un año trabajando como médico en el ejército de Israel. Posterior a esto, se radicó en Nueva York para estudiar psiquiatría. Durante su vida universitaria también se desempeñó como activista político. Allí se formaría como psicoanalista en el Instituto William Alanson White. Esto le permitiría trabajar como psiquiatra infantil en el correccional para niños. En 1954 y 1962 fue cuando Minuchin decidió dar un cambio al clásico enfoque de terapéutico. Fue cuando Minuchin tomó la decisión de que sería más determinante trabajar con los grupos familiares completos. Desarrolló un tipo de terapia de incluir a la familia de los niños. Puso el foco de atención en ese sistema dinámico. A su vez, permitió que cada sesión pudiera ser observada por el resto de psiquiatras a través de una sala con un espejo de una sola vía. De este modo, todos los terapeutas podían aprender los unos de los otros y mejorar las técnicas. De esta dinámica innovadora, Salvador Minuchin acabó desarrollando la terapia familiar estructural. Trabajó con Heinlein en la clínica de orientación familiar. Este célebre terapeuta fue uno de los fundadores de la terapia breve y familia, el mentor que le ayudaría a perfilar y a madurar aún más sus innovadores enfoques. De ese trabajo en común surgió el libro Familias. En 1967, Salvador describía su teoría de la terapia familiar basada en el modelo estructural. Más tarde, llegaría su proyecto más relevante, la Clínica de Orientación Infantil, en Filadelfia, la que fundó y dirigió durante cerca de una década. En 1981 dejaría su puesto como director para crear el Instituto de Estudio de Familia. Allí enseñaría tanto a terapeutas como a familiares a mejorar la crianza y a optimizar los procesos de educación. Salvador Minuchin murió el 30 de octubre de 2017 en Boca Ratón, Florida. Muchas gracias. Continúa mi compañera Alejandra Ramírez. Cordial saludo para todos.
A continuación les hablaré sobre los conceptos claves y axiomas usados dentro del modelo de la terapia familiar estructural, como son la familia, socialización, la estructura familiar, las pautas, los límites, triángulos, alianzas, tipología familiar y las patologías. La familia es un sistema abierto en constante transformación, es decir, que de forma permanente recibe y envía información, entre otras cosas. Para ello debe realizar maniobras para adaptarse y responder a las diferentes demandas que tanto el ambiente como la propia familia le exigen. Para Minuchin, la familia es la más pequeña unidad social. Se puede cambiar y al mismo tiempo mantener una continuidad suficiente para la autoconservación, así como para la realización de sus tareas, entre ellas la educación de los hijos, quienes reciben las bases suficientes para crecer y adaptarse. El autor sostiene que las familias tienen dos funciones sustanciales con sus miembros y su descendencia. Una es la función de proporcionar cuidados y protección de todos sus miembros, y la segunda la educación de los hijos, no como aspecto académico, sino como socialización, es decir, la enseñanza de las principales o más importantes reglas de conducta y convivencia, con las cuales es posible asegurar una incorporación más o menos adecuada para su entorno social, laboral, cultural, relacional, como medio para asegurar la viabilidad de los hijos en dicho entorno. Desde luego, Minuchin considera que la familia es el primer grupo y más importante en el cual se desenvuelve tanto el individuo como su identidad. Esa formación del sentido de identidad o de la propia identidad tiene resultado también gracias a una tensión natural e incluso necesaria entre un sentido de separación, el cual imprime al individuo la parte del yo soy único, diferente, original, particular, junto con un sentido de pertenencia que se relaciona con los grupos en los que se desarrolla, participa o pertenece. En cuanto a la protección psicosocial de sus miembros, Minuchin comenta que una de las tareas base de toda organización familiar, es decir, una de las principales razones de ser de una familia, es la protección psicosocial de sus miembros. Es importante considerar que en esa misma tarea se incluye el apoyo para el óptimo desenvolvimiento de cada uno de sus integrantes. En esa tarea familiar básica, el supuesto es que toda familia tiene la responsabilidad de brindar protección, cuidados necesarios, como la de conseguir un grado de bienestar adecuado junto con la promoción de desarrollo psicosocial de todos sus miembros. Para que esto se lleve a cabo, la familia se deberá organizar de un modo justo y equilibrado en el cual brinde una adecuada dosis de soporte, tanto material como emocional, atención, protección, apoyos, ayuda y todo aquello que se requiera. La segunda tarea por parte de la familia para Minuchin es la socialización, el proceso de socialización del ser humano, es decir, la conversión de un organismo infantil, inmaduro, egocéntrico, es un adulto consciente, activo, responsable, apto, como miembro participante de una sociedad, con una capacidad de comunicación activa en su medio social o contexto. Se ha convertido en uno de los principales temas de interés de las ciencias humanas. Para hablar de los límites de un subsistema, están constituidos por las reglas que definen quiénes participan, en qué cosas y en qué manera. No debe olvidarse que para que una familia sea funcional, debe existir una clara diferenciación, un grado aceptable de individualización, y este debe funcionar con límites claros tanto en sus miembros como entre los subsistemas, incluidas las diferencias entre generaciones, edades, roles y género. Para hablar de tipología familiar, Minuchin define la familia enredada a la apartada. Entre la familia enredada y la familia apartada existen un sinfín de variantes y posibilidades. Una familia debe tener ambas características, es decir, ser o funcionar de manera enredada entre algunos de los miembros o mantener funcionamiento apartado y desligado por otro. Familias enredadas, aglutinadas, sobrecargadas, sin recursos necesarios para adaptarse y cambiar bajo circunstancias de estrés, con una fuerte resonancia e intimidad entre sus miembros, junto con un exagerado sentido de pertenencia. Las familias que tienen un funcionamiento de tipo desligado o apartado funcionan con una ausencia relativa de conexiones fuertes y con nexos demasiado débiles e inexistentes entre sus miembros.
Al contrario del tipo aglutinado, se centran en una manera excesiva de desarrollar su sentido de independencia, autonomía e individualidad, al grado de marcar de una manera tan fuerte sus límites que casi son infranqueables. Por otro lado, para hablar de lo que son las patologías según este modelo, la patología puede ubicarse en el interior del paciente, por causas internas, en su contexto social, por las condiciones o características de su miembro o de la retroalimentación entre ambas. Para hablar de patologías tenemos las patologías de alianza. La patología de alianza existe entre dos tipos principales, uno para desviar los conflictos o transferir responsabilidades y otro para formar coaliciones intergeneracionales inadecuadas. La patología de los triángulos. La triangulación describe una situación en la cual dos progenitores en conflicto manifiesto o velado intentan ganar la simpatía o el apoyo del hijo. La intención es incorporar alguno o varios de los hijos a su equipo. Tenemos la patología de jerarquías. Este tipo de patologías se considera a menudo como la más destructora fuerza para la estructura de la familia, en los cuales las familias son prácticamente dirigidas por los niños, en las que el poder ejecutor se ha conferido al niño. Se observan que son con hijos muy afectados desde el plano médico o en el psicológico en todas las subunidades del sistema familiar que se presentan, también con conductas disfuncionales. A continuación, la compañera Paula Hidárraga les ampliará un poco más. A continuación les hablaré del marco técnico de la terapia. En él se abarcan temas como la cosmovisión terapéutica, el objetivo de la terapia, el diagnóstico estructural, mapa familiar, técnicas terapéuticas, formación terapéutica. Inicio hablando de la cosmovisión terapéutica. La definición general de la palabra cosmovisión nos dice que es la manera de ver e interpretar el mundo. Entonces, la cosmovisión terapéutica desde la perspectiva de la terapia estructural se visualizan dos tipos de cosmovisión terapéutica. Una humanística, en la cual el buen terapeuta es aquel que ayuda a la familia a descubrir realidades nuevas en su identidad colectiva. Y dos, otra sistémica, en la que se entiende que la familia tiene problemas porque se ha atascado en la fase homeostática. Recordemos que la fase o estado homeostático es un estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo. Por lo tanto, en este tipo de cosmovisión terapéutica se espera que el terapeuta ayude a la familia a ingresar a un periodo de torbellino creativo o de crisis creativa en el que lo agotado encuentre reemplazo mediante la búsqueda de nuevas y diferentes modalidades. Debemos tener en cuenta que para transformar el sistema es necesario desequilibrarlo. Primero, si no hay crisis, no experimentan la necesidad de alternar, variar, mover o modificar. Uno de los primeros y principales fundamentos de la terapia familiar estructural es lo que Minuchin denomina coparticipación. En esta se entiende que el terapeuta se debe asociar con la familia como primer paso, con el objetivo de cambiar la organización de esta. La familia, al modificar su original forma de organización y sus posiciones tradicionales, ofrece a sus miembros nuevos contextos, nuevas perspectivas frente a sus circunstancias. Objetivo de la terapia. La terapia se enfoca en el presente y tiende a realizar acciones que modifiquen el presente. Al cambiar la posición de los miembros del sistema, cambia su experiencia subjetiva. El terapeuta debe ser especialista en ampliar contextos y crear un ámbito en que es posible explorar lo desusado. La terapia estructural consiste en rediseñar la organización de la familia de tal manera que se aproxime más al modelo normativo organizacional propuesto por Salvador Minuchin. Esta reestructura se consigue al cambiar los límites, las jerarquías, las alianzas y eliminar los triángulos alrededor de los cuales la familia se ha mantenido organizada, con la adición de flexibilidad, novedad y diferencia ante las rutinas a las que estaba apegada. Diagnóstico estructural. Un terapeuta espera alcanzar ciertos objetivos en la fase inicial de su trato con la familia.
En el primer lugar, se puede establecer un contacto adecuado con la familia. La finalidad es atenuar lo mejor posible las resistencias o temores naturales que toda familia siente frente a la presencia de un desconocido. Debemos tener claro que el terapeuta debe ganarse la confianza para que dicha familia logre colaborar con los planteamientos que emergen de nuevos sistemas creados entre la familia y el terapeuta. Esta primera tarea se tiene que enfrentar por medio de la operación llamada coparticipación. La segunda gran tarea de todo terapeuta formado bajo este modelo consiste en establecer un diagnóstico estructural. Un diagnóstico estructural se refiere a una serie de enunciados en forma de hipótesis acerca de las alianzas y colisiones dentro de la familia, las propiedades de los límites o fronteras de la familia total. Existen tres objetivos del cambio estructural. 1. Cuestionar las normas homeostáticas prevalecientes. 2. Introducir flujo y crisis en el sistema. 3. Desarrollar de esa manera nuevas rutinas de conducta o secuencias constitutivas de las nuevas estructuras sistémicas. Plan terapéutico. El plan terapéutico es, primero, el terapeuta interviene en el ordenamiento homeostático prevaleciente de tal manera que produzca crisis o flujo. 2. Esta crisis exige de las personas modalidades nuevas de conducta que el terapeuta alienta. 3. Una conducta nueva introduce en los miembros de la familia sentimientos e imágenes diferentes acerca de ellos mismos. 4. Las conductas e imágenes nuevas hacen posibles el surgimiento de nuevas secuencias de transacción entre miembros de la familia. 5. Las consecuencias de esa repetición son la formación de un conjunto nuevo de estructuras y una nueva meseta de equilibrio. El mapa familiar es un instrumento diseñado por Minuchin para mostrar de forma gráfica las observaciones que el terapeuta realiza dentro de la familia. Se propone señalar los siguientes puntos. 1. La posesión recíproca de sus miembros. 2. Este mapa también ayuda a detectar e identificar aquellos miembros que prodigan cuidados o los que auxilian a los que funcionan como chivos emisarios. Técnicas terapéuticas. Las técnicas utilizadas por el presente modelo se muestran aquí separadas por 3 bloques. El primer bloque de técnicas corresponde a la coparticipación y formación de alianzas. El segundo bloque, denominado intervención, incluye las técnicas de desafío y las técnicas reestructuradoras que influyen en la fijación de límites. En el tercer bloque está orientado al cambio de visión aloha. La coparticipación y métodos para la formación terapeuta describe y ejemplifica este primer bloque y que recurre al método de formación terapéutica de familias estructurales, así como la coparticipación misma. Y por último, la formación del terapeuta. El oficio del terapeuta es curar. Es un ser humano que se interesa terapéuticamente por sus prójimos en ámbitos y problemas que los hacen sufrir. Al mismo tiempo, muestran un gran respeto por sus valores, intereses y preferencias estéticas y religiosas. El objetivo del terapeuta de familia y la técnica a la que recurre están determinados en parte por su marco teórico. Al final, debe desarrollar la capacidad de observar y reconocer su propia influencia hacia las familias con las que esta persona trabaja, además de la mutualidad con ellas, que es decir, la influencia que él mismo recibe siempre que trabaja con familias. La finalidad de este procedimiento es que el terapeuta sea poseedor de 2 importantes informaciones: A, la dinámica de la situación humana, y B, las operaciones específicas del encuentro terapéutico. En los procesos de formación debe cubrir estos 2 planos. Los constructos teóricos técnicos se emplean para definir las metas y las estrategias terapéuticas, las cuales a su vez sirven de guías para la aplicación de las intervenciones del terapeuta. Minuchin también habla de la terapia como un arte cuando se refiere a la coparticipación, al preguntarse ¿en qué consiste el arte de la terapia familiar? Y responde a este cuestionamiento de la siguiente manera: consiste en entrar en coparticipación con una familia, experimentar la realidad
como sus miembros la vivencia, es decir, concentrarse con ellos, participar en sus sentimientos, mostrar empatía con los miembros e integrarse en las interacciones repetidas que dan forma a la estructura familiar y plasman el pensamiento y la conducta de las personas que la integran. El nuevo terapeuta, al igual que un artista, necesita encontrar, desarrollar y matizar su estilo de contacto, intervención para tener la posibilidad de adaptarse a una amplia gama de familias. Cuando Salvador Minuchin describe la coparticipación, se refiere al movimiento que se debe realizar o que debe realizar todo terapeuta cuando se incluye o incorpora en el ámbito de alguna familia para trabajar con ella. Y por último, este es un nuevo sistema, el sistema terapéutico formado por familias y terapeuta en coparticipación, lo cual también significa que no es tan solo la familia la que debe trabajar en este nuevo sistema, ni tampoco que toda la responsabilidad de los cambios recaen en el terapeuta, sino que los movimientos en la terapia deben efectuarse en colaboración. A continuación los dejo con mi compañera Luyolima Cuellar. Gracias. Reciban un cordial saludo. A continuación les hablaré de las estrategias y técnicas organizadas en 3 bloques. La primera, las técnicas terapéuticas de primer bloque. En esta sesión se incluyen las siguientes pautas: espontaneidad y coparticipación. Es importante señalar que Minuchin se refiere a la espontaneidad como un factor delimitado y canalizado por la misma familia con la cual se coparticipa para cambiarla. Tanto la espontaneidad como la coparticipación son antídotos. La espontaneidad le da al terapeuta la libertad que necesita para moverse a través del sistema del que forma parte, y la coparticipación es una de las estrategias formuladas por el modelo de terapia estructural. Es un elemento sustancial tanto en el trabajo con familias como en la formación de nuevos terapeutas familiares. Es común que los miembros de una familia tiendan a localizar el problema en uno de los individuos y crean que la causa es la anomalía internalizada de ese individuo. Sin embargo, para el terapeuta de familia, el paciente individualizado es solo el portador del síntoma, pero sostiene que la causa del problema se halla en ciertas interacciones disfuncionales de la familia. Es de esperar que las intervenciones del terapeuta despierten en la familia una reacción natural de oposición al cambio, que activan el sistema familiar, mecanismos de resistencia u oposición. Mediante la coparticipación, familia y terapeuta acuerdan formar una sociedad o equipo. Como lo dice Severio y Linares, la psicoterapia es un trabajo en equipo. El terapeuta debe adaptarse a cada uno de los miembros y a cada una de las distintas familias con las que trabaja. Asimismo, emplear técnicas de seducción hacia ellas y muchas veces acatar las influencias o tradiciones de la familia, y otras tendrá que apoyarlas. En ciertas circunstancias es necesario indicar una dirección, cambiar el rumbo, frenar, empujar, desafiar, unirse, distanciarse, marcar límites o tan solo hacer sugerencias para mantener la conducción y el permiso de la familia. Luigi Boscolo refiere la siguiente anécdota. En una ocasión entró a sesión con una familia, con la cual ya tenía algunas sesiones trabajando. Boscolo se sentía sumamente cansado, por lo cual no pudo evitar dormirse en esa sesión. Preocupado por tal situación, esperó a conocer la reacción de la dicha familia en la siguiente sección. Y para su sorpresa, esta familia no solo no le reprochó por tal acto, sino que además lo calificó como una intervención plenamente intencional, programada con un claro propósito terapéutico, la cual refirieron sus miembros que había sido muy oportuna. Los comentarios de la familia fueron: qué bien que utilizo esa técnica con nosotros, en realidad nos sirvió bastante. Esta anécdota puede utilizarse para confrontar uno de los mitos y prejuicios más comunes de la terapia, que es el hecho de que el terapeuta debe actuar con una perfección y una capacidad prácticamente inobjetable. En consecuencia, es preciso señalar que es imposible que los terapeutas no cometan errores, y mucho menos en un principio, así como en su proceso de formación e incluso al tiempo de practicar esta profesión. En el contexto de la terapia estructural, se busca que la terapia alcance ciertas destrezas, utilizándose así
mismo como un instrumento para el cambio de los modos de interacción y que adquiera un suficiente cúmulo de experiencias de trabajos con familias, sistemas y procesos de cambio, supervisados por peritos para lograr una confiabilidad óptima como terapeuta estructural. El terapeuta puede optar por una gama de posibilidades técnicas y una de ellas es la técnica para aliarse a la familia, es el juego de las posiciones. Estas posiciones se vinculan con los movimientos físicos y afectivos que realiza el terapeuta. Consiste en utilizar las distancias para provocar ciertos efectos en las familias y sus miembros. Existen 3 formas de posiciones: la posición de cercanía, la posición distante y la posición intermedia. Solo referenciaré 2 posiciones. La posición de cercanía. Minuchin señala que la posición de cercanía del terapeuta con la familia o con algunos de sus miembros se utiliza para lograr una complicidad con ella, es decir, una especie de confabulación con alguno de sus miembros. La posición distante, el terapeuta puede coparticipar con una familia desde una posición distante, si se apoya en una posición de especialista. En este punto, el terapeuta no se desempeña como un actor, sino como un director que identifica y reconoce las pautas por las que transita la familia para hacer ajustes y dar instrucciones para modificarlas. Técnicas terapéuticas de intervención, segundo bloque. Desde hace algunos años, alrededor de 1980, se desarrolló un debate acerca de los momentos o etapas de la terapia o de la definición de un proceso clínico. Este se desarrollaba en una serie de etapas subsiguientes y por tanto era necesario distinguir metodológicamente en qué momento se trabajaba con el diagnóstico, es decir, la obtención de la información inicial para elaborar el diagnóstico, la consecución de las metas de la evaluación clínica del caso, o cuando las acciones e intervenciones del clínico quedaban ubicadas como acciones terapéuticas, destinadas para resolver problemas o lograr modificaciones de conducta en los pacientes. Sin embargo, una de las conclusiones a las que se llegó es que no es posible hacer una diferenciación o separación táctica de estos tiempos, momentos, etapas, debido a que las cosas no funcionan de una manera exclusivamente lineal, sino que funciona de manera circular, paralela, simultánea, multidimensional y cíclica. Por ejemplo, son comunes los casos en los que una simple pregunta cuya intención es recabar información sea para completar la ficha técnica o integrar el diagnóstico y que una pregunta sea la clave que contribuyó a reconocer algo nuevo y diferente, lo cual les permitió efectuar modificaciones en sus vidas. También es frecuente que al llevar a cabo el trabajo de recolectar información para completar un mapa familiar, los individuos comiencen a reconocer aspectos nuevos, más claros o diferentes desde otros ángulos, y eso puede considerarse terapéutico. Con estos argumentos se pretende ilustrar lo que sucede con el modelo de terapia estructural, para dejar en claro que la denominación de técnicas de intervención hace referencia a esta parte que intenta el cambio, el alivio o la modificación de las pautas y en muchas ocasiones también permite una formulación o corrección del diagnóstico. Incluye en este modelo las técnicas de desafío y las técnicas reconstructoras. Técnicas de desafío o cambios a través de cuestionamientos. Aquí la tarea del terapeuta consiste primero en identificar con claridad la definición que hace la familia del problema, para luego cuestionar dicha definición, así como sus respuestas. El objetivo de este punto es modificar o replantear la idea o la concepción que la familia ha construido del problema. La intención es mover a sus miembros para que busquen respuesta de tipo afectivo o cognitivo y conductas diferentes. Una premisa con la cual coincide Minuchin acerca de este punto es la que sostienen los terapeutas familiares con orientación estratégica, los que trabajan con el modelo de la escuela de Palo Alto y los seguidores del modelo de Jay Haley, que afirman que el síntoma tiene una función protectora u homeostática, equilibradora, ya que el portador del síntoma lo utiliza para mantener la homeostasis de la familia. Un ejemplo típico y fácil de entender es el del hijo de una pareja, que no logra resolver sus diferencias ni ponerse de acuerdo en múltiples circunstancias, razón por la cual terminan normalmente en altercados
Esto no solo no elimina el problema, sino que lo agrava. Son parejas que al menos uno de los miembros amenaza constantemente con la ruptura definitiva de la relación. Ante ello, para impedir que la relación se colapse, el hijo comienza a mostrar una conducta preocupante para ambos padres, de tal manera que estos dejan sus peleas para atender el problema de su hijo. Este fenómeno lo estudió desde hace tiempo Don Jackson al reconocer el papel que la homeostasis juega en una familia. Sus estudios revelaron cómo en muchas ocasiones, al ser aliviado un síntoma de un miembro de la familia que había recibido ayuda en la terapia individual, era bastante común que emergiera dentro de la misma familia un nuevo miembro sintomático. Es esta una de las razones por las cuales Minuchin propone en su modelo estructural la visualización necesaria de la familia como en un todo que funciona como un organismo. Dentro de este se hallan las respuestas que la propia familia da al problema, es decir, la forma en que la familia se organiza alrededor del problema, con la intención de resolverlo, sin advertir que muchas veces estas mismas soluciones se vuelven parte del problema. Segundo, técnicas de intervención reestructuradoras. Estas sirven para el cambio de las distancias y los equilibrios entre los miembros, sus solones y la propia familia nuclear y extensa. Técnicas terapéuticas de cambio de visión. Tercer bloque. Este tercer bloque incluye las técnicas destinadas a lograr un cambio de visión que la familia tiene de su realidad o hacer un cuestionamiento a esa realidad planteada por ellos. Minuchin las divide en tres tipos: las técnicas para la modificación de constructos cognitivos, las intervenciones paradójicas y las facetas fuertes de la familia. Las familias, al llegar a la terapia mucho antes, ya han efectuado su propia evaluación y definición de sus problemas, y a su realidad le han dado un cuadro, una imagen, una definición o una historia. Es por ello que para la aplicación de estas técnicas, la primera tarea que el terapeuta debe hacer en relación con el diagnóstico es definir la realidad terapéutica. Las técnicas para modificar la visión de la realidad se hace con la variación en las pautas, distancias, posturas de la familia, la cual genera nuevas y diferentes experiencias en los mismos. El reencuadramiento es otra manera de modificar la visión que consiste en hacer nuevos reencuadramientos, con lo cual los miembros de la familia se vivencian a sí mismos y a los demás de manera diferente. Por ejemplo, Minuchin y Fishman refieren el caso de una joven de 15 años, Judith, que es su nombre, con anorexia nerviosa, en la cual se realiza una intervención reestructuradora que cambió radicalmente la visión que toda la familia, incluida la propia jovencita, tenía del problema. Es decir, los padres de esta paciente veían a Judith como una chica débil e incompetente frente a su problema que no lograba combatir, como carente de capacidad para detener el problema. Pero en la reformulación que el terapeuta le hizo, se señaló que esta mujer era lo bastante fuerte para derrotar a los dos padres juntos. Este reencuadramiento o cambio del tipo de visión del problema hizo que los dos padres cerraran filas en torno de la hija al sentirse atacados y vencidos por ella, y simultáneamente aumentaron su distancia con respecto a la hija, depusieron su actitud sobreprotectora y sus intentos de control excesivo hacia ella. Además de que se logró con esta interpretación que la hija se percibiera a sí mismo como fuerte, capaz y responsable de gobernar su propio cuerpo. Otro de los interesantes aportes que Minuchin hizo en relación con este tema es la idea y modelo que generan las familias que funcionan como una especie de molde cognitivo, pragmático y afectivo. Él dice que uno de los múltiples conflictos que aflora en las primeras fases de una pareja es el dominio de síndrome de pasta de dientes. Este síndrome se caracteriza por desencadenar la lucha por la forma en la cual se debe manejar o apretar la pasta de dientes. Esto resulta un tanto cómico por la vanidad del asunto, pero en este tipo de discordia se concentran dificultades importantes en cuestiones de definición del sí mismo, de jerarquía, de quién debe mandar y quién obedecer, y de la forma correcta en que se usa el tubo dental. Esto es la certeza con la cual suele funcionar todo mundo y que alude o hace referencia precisamente al punto en cuestión de esta frase, así es como se hacen las cosas.
En consulta, es común en las parejas jóvenes que remitan estas frases: así es como lo hacía el abuelo, así es como lo hacía mi abuela, o reproches de frases como ¿por qué no te pareces un poco más a él o a ella? O ¿por qué no te pareces tanto a la familia de tu padre? ¿Por qué no puedes ser un poco más como nosotros? Creando una sensación negativa que suscita el recuerdo. Este tipo de moldes son muy frecuentes e incluso necesarios para el buen funcionamiento de las familias. Pero para Salvador Minuchin y su equipo, la rigidez de los moldes es una de las principales fuentes de problemas, ya que no permite la variación, la creatividad o la búsqueda de formas diferentes de actuación que favorezcan una verdadera solución a la problemática y demandas del sistema con sus miembros. La variación puede tomarse como la opción de cambiar, no solo una, sino todas las veces que sea necesario. Finalmente, el modelo de terapia estructural se ha convertido sin lugar a dudas en un referente obligado para todas las personas interesadas en trabajar con familias, desde principiantes hasta expertos, ya que sus aportes y desarrollos son aún vigentes a pesar de las críticas y las limitaciones de su enfoque. Termino con una bonita metáfora de Salvador Minuchin. Vi una flor en el desierto y sorprendido tiré de sus raíces para descubrir de dónde venía. Entonces comprendí que estaba conectada con el resto del universo. Muchas gracias.